Este primer tema es donde vamos a aprender a redondear números decimales. A pesar de que es un tema sencillo, es muy útil en otras materias como física, química e incluso dentro de las matemáticas cuando llevan cálculo o también trigonometría y les piden redondear cierta cantidad, es importante que ustedes sepan hacerlo. Cuando nosotros vamos a redondear un número, nosotros tenemos que tener en cuenta esta parte donde nosotros vamos a considerar las posiciones decimales de un número. Cuando nosotros nos encontramos un punto decimal en una cifra, el primer número después del punto decimal se dice que está en la posición de las décimas. El siguiente, después del punto decimal, son las centésimas, las milésimas, las 10 milésimas, etc. ¿Ok? Entonces, si yo necesito, como en el primer ejemplo, redondear este número que es 72.658 milésimas, lo tengo que redondear a la centésima. La centésima se encuentra en esta posición, le está ocupando el número 5. Entonces, para poder determinar si voy a redondear, yo me tengo que fijar en la siguiente posición, que en este caso es el de las milésimas y es el 8. Entonces, como el 8 es mayor o igual que 5, entonces esta posición del 5 se va a convertir en 6. Por lo tanto, aquí sería 72.66. Es decir, este 6 que ahora ocupa las centésimas es este 5, pero que el 8 que está en las milésimas hizo que se subiera a la siguiente posición, ¿sí? Si en lugar del 8 yo hubiera tenido un número menor que 5, de 0 al 4, entonces ese 5 se seguiría quedando igual, ¿ok? Entonces, ya redondeada la cantidad, a la centésima más cercana es 72.66 centésimas, ¿ok? Vamos a ver el siguiente ejemplo. Aquí nos piden redondear a la décima más cercana. Entonces, como voy a redondear a la décima más cercana, yo me tengo que fijar en la centésima de este número. Nosotros tenemos que el 6 es la posición décimas, el 9 son las centésimas. Como este número es 9, entonces esto va a provocar que este 6 suba a 7. Entonces aquí sería 0.7. Si me piden a la décima, yo estoy terminando mis decimales en la posición de las décimas. En la anterior, como me pedían centésimas, estoy terminando mi número en la posición de las centésimas, ¿ok? En el tercer ejemplo me dicen redondear 18.014 milésimas a la centésima más cercana. Entonces me voy a fijar en la milésima, que es el 4. Como es 4, entonces este número el 1 no lo vamos a subir, porque acuérdense que vamos a subirlo cuando es de 5 en adelante, ¿sí? Mayor o igual a 5. Entonces aquí nos quedaría 18.01. Este 1 no cambió, ya que el número que está en la posición de las milésimas es menor que 5. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Alguna duda? Correcto. Esta sesión la estoy grabando. Posteriormente yo la subo a YouTube y ustedes tienen acceso a esta clase cuando ustedes quieran, ¿ok? Así lo hago generalmente con todas las clases donde hay explicaciones. Las anteriores no, pero en esta que ya hay explicación sí lo hacemos. Ok, vamos a ver el siguiente tema, que es marcar números racionales en una recta. Es decir, nosotros vamos a marcar el número, el primero que tengo es el menos un entero 5 sextos. Como es un número negativo, entonces lo que me está indicando es que el menos 1 entero 5 sextos va a estar entre el menos 1 y el menos 2, ¿ok? Y si ustedes se fijan, la unidad
está dividido en 6 partes. Aquí lo tenemos marcado en sextos, ¿ok? Si yo necesito marcar un entero 5 sextos, tenemos el -1 y luego vamos a contar 5 sextos hacia la izquierda y estaríamos colocándonos en este punto, ¿ok? Ese punto dentro de la unidad, o sea, dentro del entero que está entre el -1 y el -2, está colocado en el 5 sextos. Como es negativo, lo estamos contando a la izquierda, ¿ok? Si fuera positivo, sería hacia la derecha. Entonces, este número, que es -1 entero, 5 sextos, se encuentra en esta posición. Ahora, vamos a marcar el 2 enteros, 1/3. Aquí nosotros tenemos que es positivo, por lo tanto, este número va a estar localizado entre el 2 y el 3. El denominador me va a indicar en cuántas partes voy a dividir la unidad. Aquí yo tengo denominador 3, eso quiere decir que tengo que dividir en 3 partes el entero. Aquí sería 1/3 y aquí sería 2/3. Entonces, si yo quiero marcar 2 enteros, 1/3, aquí estaría mi punto, ¿ok? Aquí sí lo conté hacia la derecha porque el número, esta fracción es positiva, ¿ok? ¿Puedo continuar o alguien tiene alguna duda? Gracias. Bueno, esta parte es más verbal, ¿sí? Se nos presentan algunas situaciones reales y nosotros tenemos que relacionarlas con que el número con el que voy a representar esa situación real sea positivo o sea negativo. Para eso hay palabras que representan números positivos y palabras que van a representar números negativos. Por ejemplo, si a mí me dicen aumenta, suma, se incrementa, por arriba, o sea, todo esto es un número, o sea, estamos sumando. Si me dice decrece, disminuye, decae, son palabras que, o sustraer, son palabras que corresponden a un número negativo. Entonces, por ejemplo, si yo voy a leer la siguiente expresión, dice, un animal en crecimiento subió de peso 5 libras. Y dice, escribir un número con signo para representar este cambio de peso. Pues aquí es muy sencillo. Si subió de peso, o sea, nosotros, el animal tiene un peso actualmente y subió 5, entonces quiere decir que aumentó. Entonces este sería un 5 positivo. Cuando hablamos de números positivos y los queremos representar, no es necesario que coloquemos el signo más, ¿ok? El signo más no lo escribimos. En la siguiente situación dice, una compañía de autos fabricó 860 autos menos este mes en comparación que con el mes pasado. O sea, el mes pasado sería nuestra situación actual y se fabricaron 860 autos menos. Entonces van a disminuir y ahí sí vamos a colocar el signo de menos y colocamos menos 860. Estaría representando el cambio en la fabricación de este mes con respecto al anterior. El siguiente dice, el promedio de la puntuación de Ivana disminuyó en 7 puntos este semestre. Pues disminuir, lógicamente, es un número negativo, ¿ok? Y la población de cierta ciudad aumentó en 23,000 personas, entonces aumentar representa un número positivo y no le colocamos el signo, ¿ok? Entonces, a los positivos los dejamos sin signo y nosotros asumimos y damos por hecho que si no hay un signo es porque el número es positivo. Y a los negativos, eso sí, siempre los tenemos que representar. Ok. En el siguiente dice que vamos a utilizar un denominador común para ordenar fracciones. Si yo tengo, por ejemplo, la fracción 11 doceavos y la fracción 8 novenos, 11 doceavos y 8 novenos, yo las voy a reescribir de manera que tengan el mismo denominador, ¿sí? Un denominador común.
Entonces, primero que nada voy a sacar el mínimo común múltiplo de 9 y 12. ¿Ok? Entonces, empezamos con el primer número primo, que es el 2, y el 9 se queda igual, y aquí hay un 6. Continúo con el 2, este se queda en 9 y 3. Ahora voy con el siguiente número primo, que es 3. Este es 3, aquí ya estamos en 1, 3 y 1. Vamos a multiplicar estos factores. Sería 2 por 2, 4 por 3, 4 por 3, 12, y 12 por 3 son 36. Este es el mínimo común múltiplo, ¿ok? Entonces, voy a escribir fracciones que sean equivalentes, pero que tengan un denominador 36, ¿ok? Para que yo este 12 que tengo en el denominador me dé 36, lo debo de multiplicar por 3, ¿están de acuerdo? Por lo tanto, el numerador también lo voy a multiplicar por 3 y tendría 33 36avos. Estas dos fracciones, el 11 doceavos y el 33 36avos, son fracciones equivalentes. Voy a hacer lo mismo con la de abajo. 9 lo voy a multiplicar por 4 para que me dé 36, pero para que sea equivalente también el numerador lo voy a multiplicar por 4 y esto sería 32. Entonces, el 33 36avos y el 32 36avos, que son fracciones equivalentes, ahora como tienen el mismo denominador, es mucho más sencillo poder determinar quién es mayor y quién es menor. En este caso, vamos a compararlas en esta que tiene el mismo denominador. Entonces, 33 36avos, pues es mayor que 32 36avos. Por lo tanto, 11 doceavos es mayor que 8 novenos. Entonces, esta es una manera eficaz de poder comparar qué fracción es mayor cuando tenemos diferentes denominadores, ¿sí? Lo que hice entonces fue buscar un común denominador, ¿sí? Para que teniendo el mismo denominador sea más fácil comparar los numeradores, ¿ok? Y lo que hice fue crear fracciones equivalentes para poderlas comparar, ¿ok? ¿Hasta acá alguna duda? Ok, gracias. Bueno, ahorita vamos a comparar números reales y los vamos a ordenar. Ustedes cuando trabajen este tema en Alex, en la parte del lado derecho les va a aparecer una calculadora. Entonces pueden hacer uso de la calculadora para poder representar todos los números en forma decimal y es lo más fácil para poder ordenarlos de menor a mayor o viceversa. ¿Ok? Primero tengo el número menos la raíz de 270. Con la calculadora yo voy a buscar este valor y me quedaría menos 16.432 redondeado a la milésima. ¿Sí? En la calculadora, realmente la calculadora me está apareciendo un 1 y un 6, pero si yo la quiero redondear, entonces este 6 va a hacer que el 1 se convierta en 2. No me lo están pidiendo, pero bueno, nada más les aclaro que hice ese redondeo. El siguiente número, que es menos 50 tercios, lo que voy a hacer es la división de 50 entre 3. Recuerden que una fracción siempre va a representar una división. Entonces aquí me queda menos 16.66666, o sea, es periódico. ¿Sí? Entonces lo vamos a escribir así. Después tenemos el 16 positivo, 16 enteros, 3 décimos. Nosotros, incluso al escuchar 3 décimos, sabemos que este 3 va a ir en la posición de las décimas, que es la primera posición después de mi punto. ¿Ok? Y por último, tengo el menos 16.5. Eso quiere decir que esto, o sea, y como tiene una rayita arriba horizontal, es periódico,
Esto quiere decir que el 5 continúa, ¿ok? Ya que los tengo todos en escrito en esta forma, podemos darle a todos, por ejemplo, tres posiciones decimales. Aquí nada más en el 16.3 yo le estaría aumentando 2 ceros para que tenga 3 posiciones decimales, y ahora sí los voy a comparar, los voy a ordenar de menor a mayor. Una aclaración, nosotros tenemos en la recta numérica, tenemos el 0, hacia la derecha están los números positivos y hacia la izquierda están los negativos. Mientras más me alejo del 0 del lado izquierdo, mientras más me alejo del 0, el número es menor. Mientras más me alejo del 0 del lado derecho, el número es mayor. ¿Ok? Entonces, todos los números que están a la izquierda, entre más se vayan hacia la izquierda, el número es más pequeño, su valor. ¿Ok? Entonces, si yo quiero ordenar estos 4 números, primero vamos a comenzar con los negativos, son los menores. ¿Ok? ¿Y cuál va a ser el menor? Pues va a ser el que esté, ¿quién va a ir primero, que es el número menor, el más alejado? Pues va a ser el que tenga el decimal mayor, que sería el de 666, ¿están de acuerdo? Entonces aquí tendríamos menos 16.666, que esto corresponde a menos 50 tercios. ¿Ok? Después tendríamos el menos 16.5 y que es periódico. ¿Ok? Prácticamente no lo cambiamos. Después iría el menos 16 enteros, punto 432 milésimas, ¿sí? Que esto es menos la raíz de 270. Y por último, bueno, el que tenemos positivo, que es 16.3, que sería el 16 enteros, 3 décimos. Y de esta forma ya los tenemos ordenados de menor a mayor, ¿sí? Mi primer número es el menos 50 tercios, después el menos 16.5, después el menos raíz de 270 y finalmente el 16 enteros 3 décimos. ¿Ok? Entonces aquí lo que se hizo fue todos representarlos en forma decimal para poderlos comparar más fácilmente. ¿Puedo avanzar? ¿Tienen alguna duda? Ok, el siguiente ejemplo es muy sencillo, ¿sí? Habla sobre el valor absoluto. Primero vamos a ver el concepto de valor absoluto, que nos dice que el valor absoluto de un número es la distancia entre el número y 0 en la recta numérica. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una recta numérica y aquí tengo el 0 y aquí tengo el menos 4, ¿sí? ¿Qué distancia hay del 0 al menos 4? La distancia siempre es positiva. La distancia es 4. Si yo tengo aquí, por ejemplo, un 3, la distancia que hay entre el 0 y 3 en la recta numérica, pues es 3. Como se refiere a una distancia, el valor absoluto de un número siempre va a ser positivo. Entonces, no importa qué valor tengamos, por ejemplo, aquí en los ejemplos, dice valor absoluto de 9. Ok, aquí también me falta especificar esto. Unas barras verticales paralelas con un número al interior nos indican que estamos representando el valor absoluto de ese número. Entonces, si yo tengo el valor absoluto de 9, pues su valor absoluto es 9, ¿ok? Porque es positivo. O sea, si es positivo, se va a quedar igual. Pero si yo quiero calcular el valor absoluto de menos 14, entonces este va a ser 14. Entonces siempre va a ser en positivo. Si yo tengo, por ejemplo, el valor absoluto de 3, es 3. Y el valor absoluto de menos 3 también es 3. ¿Ok? Entonces siempre va a ser en positivo. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta acá? Ya nos faltan 3 ejemplos y ya vamos a empezar a trabajar. ¿Ok?
Identificar números como enteros o no enteros. Como les decía, son temas que ustedes ya conocen. Nada más a lo mejor es presentarles la forma en la que se los van a dar en Alex. Acá nos dice que vamos a identificar si un número es entero o no es entero. Entonces vamos a observar el primero que dice 20 quintos. Está como fracción, sin embargo, si nosotros hacemos la reducción o la simplificación de esta fracción, nos da como respuesta 4 enteros. Por lo tanto, 20 quintos sí es un número entero, ¿ok? Tenemos menos 19 17avos. Está en forma de fracción, pero si nosotros hacemos la división de 19 entre 17, nos va a dar 1.12. Entonces, este número menos 1.12 pues no es un número entero, ¿ok? De entrada, el siguiente, pues lo vemos y a simple vista sabemos que menos 33.77 no es un número entero. El 64 sí es un número entero y 702.93 no es un número entero. ¿Ok? Este está muy sencillo. Solamente recordar que si nosotros podemos simplificarlo y nos da como respuesta entero, aunque esté representada de otra forma, tenemos que considerarlo como entero. Por ejemplo, si yo les doy la raíz de 81, pues la raíz de 81 sabemos que es 9 y 9 es un número entero. Entonces, la raíz de 81 también sería un entero. ¿Ok? Vamos con el siguiente, que sería identificar números racionales o irracionales. Dentro de los números racionales tenemos 3 tipos de números. Los números enteros, ¿sí? Tenemos los números que son decimales exactos, por ejemplo, 1.5, o sea que sabemos que, si yo te digo 1.5, sabemos que es un entero, un medio, es exacto. Pero si yo, por ejemplo, tengo, si por ejemplo yo tengo, como en el caso anterior, 19 17avos, esto si yo hago la división me quedaría 1.117647. Si ustedes se fijan, no hay una periodicidad en los números decimales. Entonces este número sería un número, sería un número irracional, ¿sí? Porque no hay periodicidad en sus decimales. Pero si yo, por ejemplo, tengo 3 medios, si yo hago la división me da 1.5. Entonces este número sí es racional, ¿ok? Entonces es la diferencia entre un número racional y un irracional, ¿ok? En los irracionales nosotros, si lo tenemos en forma decimal, no podríamos predecir qué número va después del 7, por ejemplo. Aquí va un 0, después del 0 va un 5, después del 5 va un 9, pero no hay una manera de predecirlo. Por eso se dice que es un número irracional, ¿ok? Entonces, y el tercero sería cuando los decimales son periódicos. Por ejemplo, un tercio, si ustedes hacen la división, les va a dar 0.3333. O sea, sabemos que ese 3 va a continuar. O sea, podemos predecir el siguiente decimal. Entonces se trata de un número racional. ¿Ok? Son los 3 tipos de casos que vamos a tener en los números racionales: los enteros, los decimales exactos y los decimales periódicos. ¿Ok? Entonces vamos a analizar con esto los siguientes números para determinar si son racionales o son irracionales. La raíz de 9, pues si yo lo resuelvo, si yo lo simplifico, la raíz de 9 es 3 enteros, entonces es un número racional. ¿Ok? Si yo tengo menos 62.19, ¿sí? Pero si ustedes se fijan, tenemos la línea horizontal, entonces esto nos está indicando que es menos 62.19, es decir, hay periodicidad, por lo tanto, es un número racional, ¿sí?
ya que es un decimal periódico. Ahora, la raíz de menos la raíz de 23, si nosotros calculamos, nos va a dar 4.795831523, es decir, no hay periodicidad en sus decimales, por lo tanto, este es un número irracional. ¿Ok? Ahora, el valor de pi, nosotros comúnmente lo redondeamos a 3.1416, ¿sí? Realmente el valor de pi es un número irracional porque sus decimales son infinitos y no hay periodicidad. Es 3.14, 15, 92, 65, 4 y continúan los decimales. Sin embargo, nosotros estamos acostumbrados a trabajarlo redondeándolo a la 10 milésima. Como después tenemos un 9, nosotros comúnmente lo redondeamos a 3.1416. ¿Ok? Pero el valor de pi es un número irracional. Por lo tanto, si yo cualquier número lo multiplico por el valor de pi, siempre voy a obtener un número irracional, ¿ok? Porque es como si yo multiplicara 16 por 3.14159265.4, también voy a obtener otro irracional como respuesta, ¿ok? Y por último tengo 9.85. Entonces aquí tenemos decimales exactos, porque es 85 y no tenemos que no sabemos que hay más decimales. Al no haber más decimales, aquí colocamos ceros. Pero entonces 9.85 es un decimal exacto. Entonces este es un número racional. ¿Hasta acá tenemos alguna duda? Tenemos nada más un ejemplo más y ya vamos a pasar a Alex. ¿Ok? El último tema habla sobre la unión y la intersección en conjuntos. Los conjuntos van a tener elementos. En caso de que no tengan elementos, se dice que es un conjunto vacío. Aquí nosotros tenemos dos elementos, dos conjuntos, el conjunto F y el conjunto J. ¿Ok? Y aquí tenemos dos palabras que vamos a utilizar mucho en la parte de conjuntos, que es la unión y la intersección. La unión la vamos a representar con el símbolo que es una U, y la intersección la vamos a representar con esa U pero invertida. ¿Ok? Ahora, ¿qué significa unión? Pues como bien su nombre lo dice, vamos a unir todos los elementos, en este caso de los dos conjuntos que tenemos. ¿Sí? Unión se refiere a unir. Intersección se refiere a elementos en común, es decir, qué elementos están presentes en los dos conjuntos. Entonces, aquí nos dice, los conjuntos F y J se indican a continuación. El conjunto F tiene los elementos C, F y H. El conjunto J tiene los elementos C, G y H. Siempre los elementos se van a escribir entre signos de llave. ¿Ok? Primero nos está diciendo que hallemos la unión de F y J. Esto se representa de la siguiente manera. F unión J es igual a, y vamos a abrir unas llaves. Vamos a unir los elementos del conjunto F con los elementos del conjunto J. Si un elemento se repite, solamente lo vamos a escribir una vez. ¿Ok? Entonces, tenemos el elemento C, el elemento F, el elemento H, y ahora en J tenemos el elemento C, pero como ya lo tenemos, ya no lo escribo. Ya no lo escribo. El elemento G lo escribo y el elemento H ya lo tengo, entonces no lo escribo. Esta sería representar la unión de los dos conjuntos. ¿Ok? Entonces, si los elementos aparecen dos veces, no los voy a escribir.
Ahora, vamos a hacer lo que nos piden aquí en segunda instancia. Hallar la intersección de F y J. Esto lo vamos a escribir de la siguiente manera. F intersección J. Si se fijan, cambió el símbolo. ¿Ok? También abrimos llaves y aquí lo que tenemos que escribir cuáles son los elementos en común que están en los dos conjuntos. Por ejemplo, el elemento C se encuentra en ambos, entonces lo escribo. El elemento F no se encuentra en ambos, no lo escribo. El elemento H se encuentra en ambos y lo escribo. Y en el otro tenemos el G que no se encuentra en ambos, entonces no lo escribo. Entonces la intersección de estos dos conjuntos sería C y H.